era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana, dándole la gloria al Rey de Reyes, bendito Dios. Y mire cómo nos puede enseñar una historia de la palabra del Señor, donde muchas veces la escuchamos y la tomamos, y no es primeramente la primera vez que tomo este versículo, sino cuando uno lee una vez más, Dios le muestra algo diferente, algo especial, donde nos habla nuestra vida. Y mire, hoy a las 2 de la mañana me despertaba y le dije a mi esposa, porque también se despertó: necesito levantarme, necesito empezar a escribir, porque el Dios de los cielos me estaba hablando y yo necesito estar proyectando eso en mi tableta. Empecé a escribir a las 2 de la mañana y de repente, después de escribir lo que tenía que escribir, me metí en oración y oré a Dios. Ya miré allá la hora, como a las 4:30 de la mañana, donde no sé cuánto tiempo pasé postrado ahí en el piso. Pongo un tapete allá con una esponjita así de 1 pulgada, y allá para que no me pegue el frío del piso frío. Pero mire, es algo precioso lo que Dios le revela a uno de diferente manera. Y yo me recuerdo hace tiempo, donde viajamos a Puerto Vallarta, donde estuvimos un tiempo allá en aquel lugar que es turístico. Y quiero decirle que allá fui a probar una bebida, donde andan allá las personas vendiendo en un envase especial que es natural, donde allá lo sacan aquel líquido de las palmas de lo más alto, y sacan y se suben aquellas palmeras. Y eso es lo que me estaba mostrando el Señor anoche. Me estaba recordando todo aquello, donde allá se suben aquellos hombres, y yo no sé cómo sacan un líquido de las palmeras, una bebida que se le llama la tuba. Yo no sé si usted es de allá, de aquel lugar, pero así se le llama, una bebida refrescante de la raíz de la palma de en medio, donde tuve allá el privilegio de probarla. Y así mismo le echan unas nueces o algo ahí arriba, donde es refrescante. Y así mismo, hermano, hermana, es la palabra del Señor, donde no terminamos de conocerla, donde allá hay algo especial en las profundidades de ella, donde nos enseña cosas maravillosas que necesitamos practicar. Y hoy podemos ver, mi hermano, una historia de un general que servía al rey de Siria, donde podemos ver allá que le daba victoria Dios. A través de Dios daba la victoria usando aquel general Naamán. Pero solamente había una cosa: que era leproso, pero tenía un gran mando. Todos lo alababan, todos estaban contentos y agradecidos, porque él peleaba las batallas y era vencedor, vencía.
Y de repente salían las familias agradecidos con Naamán allá porque le daba la victoria donde combatían. Pero aquel hombre con sus vestimentas, aquel hombre con su armadura, pero por dentro era leproso. Tenía lepra, una lepra incurable en aquellos tiempos, donde primeramente era una infección que le daba a la piel y cambiaba de color, y empezaba a caerse el pelo, allá las uñas, una podrición que empezaba a carcomer su cuerpo, y se le empezaban a caer las uñas de las manos, se le empezaban a caer el pelo, y de repente allá las encías se aflojaban y hasta los dientes. Aquella era una enfermedad que poco a poco lo iba carcomiendo, hasta que ya esperaba solamente la muerte. Pero allá dice la historia que en un tiempo habían ido a un lugar, a Israel, y allá habían traído esclava a una jovencita, pero le servía a la esposa de Naamán. Y de repente, usted sabe que cuando hay una persona que limpia la casa, se da cuenta del esposo, de la esposa, de los mayordomos, cómo se encuentran, en qué situación se encuentran, cómo viven. Y aquella jovencita se había dado cuenta que tenía lepra, se había dado cuenta que tenía enfermedad, y allá aconsejó, allá como aquel matrimonio, dice: si fuera de donde yo fui esclava y conocieran a aquel hombre que está en aquella ciudad, sería sanado. Allá estaba el profeta Eliseo. La muchacha sabía del poder de Dios que había sobre aquel hombre Eliseo. Los profetas, que antes en la antigüedad eran los hombres puestos por Dios, los que hablaban de parte de Dios, donde Dios les permitía sanar cualquier enfermedad, y no porque el hombre podía hacerlo, sino que Dios estaba ahí dentro de ellos y le permitía hacer las cosas, mi hermano, mi hermana, no yendo con un hombre o una mujer poniendo la mirada en el hombre, sino que había algo más grande y poderoso que existía allá en los profetas. Y la muchachita sugirió y le dijo a Naamán que había alguien allá en su tierra, Israel, porque la habían llevado esclava para que sirviera a Naamán y a su esposa. Y mira, mi hermano, aquel hombre allá empezó a creer, porque cuando le dicen una noticia de esa magnitud, quiere decir que empezó a creer que había alguien que lo podía sanar, poniendo la mirada en un hombre. Y aquel hombre, mire, inmediatamente fue con el rey, porque lo tenía en el primer lugar. Era el general, no era cualquier hombre, era un general, donde allá va por rangos llegar a un general, y era el número uno, el que está a cargo de todo el batallón. Y de repente, ¿cómo no le iba a hacer caso el rey? Dice: claro que sí, déjame, te escribo unas cartas al rey de Israel para que allá te sanen. Imagínense los pensamientos de los reyes en aquellos tiempos, poniendo la confianza que si hay alguien en aquel lugar lo va a sanar. Y allá mandó cartas. Y Naamán, fíjese nada más, Naamán se agarró y se trajo no sé cuántos kilos de oro y de plata, poniendo allá su mirada que podía comprar la sanidad, mi hermano. Imagínese, poniendo la mirada que con dinero se puede comprar la sanidad. Y mira, mi hermano, podrás estar enfermo,
Podrás tener todo el dinero del mundo y el oro y la plata, y no puedes comprar la sanidad. Pero si tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón, Dios puede hacer algo grande, mi hermano, mi hermana, cuando simplemente le clamamos. Dele la gloria, mi hermano. Cuando le clamamos a Dios, no necesariamente tienes que tener todo el dinero del mundo. El dinero sirve, claro que sirve, claro que es esencial, pero la fe vale más que el oro y la plata. Aleluya. Cuando uno pone los ojos en el Señor y confía en Él, Dios puede levantar al caído, Dios puede levantar al enfermo, siendo pobre, sin tener ningún peso. Dios lo puede levantar cuando Él quiera, mi hermano, mi hermana. Y así mismo, miren, Naamán se agarró sus carruajes, se agarró allá toda su equipaje, donde vamos a leer un poquito, gloria a Dios, donde una vez más, mire, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor la victoria, la salvación de Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas, habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así se ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Imagínense, agarró el equipaje, pensaba que iba a llegar allá en aquel lugar y que allá iba a salir el profeta y lo iban a recibir con campanas y allá la tambora y tanta cosa. Pensó que iba a llegar allá y lo iban a recibir con las alfombras allá rojas, y de repente se trajo allá mucho oro y mucha plata y allá muchas vestimentas como para cambiarse día a día. Y allá dice que el rey rasgó sus vestidos cuando le empezó a leer la carta que lo sanara. Allá rasgar los vestidos quiere decir que se enojó. Allá el rey se enojó y rasgó los vestidos, donde dice: este quiere buscar problemas, hacerme la guerra. Y de repente supo allá Eliseo el profeta, dijo: mándamelo para acá, mándamelo para la casa, yo lo voy a sanar, para que miren el poder de Dios, lo que puede hacer Dios y no el hombre. Mándamelo a la casa, tráelo para acá, que yo lo voy a sanar. Y mire su chasco, porque así se le dice, se llevó un chasco, que aquel hombre Naamán, que era leproso, que se estaba pudriendo en vida, que estaba enfermo y que de repente, si no era sanado, iba a morir. Pero llegó a la casa de allá de Eliseo el profeta y no lo recibió. No lo recibió como muchas veces uno piensa que lo van a recibir cuando van a visitarlo a uno, y a veces ni un vasito de agua le ofrecen a uno. Se lleva uno un chasco, donde mandó a su criado y le dijo: ve solamente allá al río y zambúllete 7 veces. Dice: ¿cómo? Vengo desde tan lejos a este lugar, que donde yo no vivo hay mejores ríos que aquí,
y aquí me viene a mandar que me zambulla 7 veces. Y se fue enojado, mi hermano, teniendo allá solamente la posibilidad y la necesidad de solamente ser obediente, solamente de sumergirse en aquellos ríos, y no lo hizo porque esperaba que lo adoraran, que lo halagaran, porque él era el general y había dado victoria allá en Siria por las batallas que había ganado. Pero se llevó un chasco, mi hermano, mi hermana, porque allá se fue, porque le entró el orgullo, le entró la altivez. Y así mismo puede pasarle a uno de nosotros, mi hermano, siendo tan sencillo, Dios pudiéndonos sanar, y muchas veces puede entrar el orgullo, la altivez, al no ser obediente solamente a esa solamente al mandato del profeta, solamente al mandato sencillamente de zambullirse 7 veces, sabiendo que estaba podrido por dentro, mi hermano, sabiendo que tiene uno necesidad. Y él, que le hubiera costado solamente ser obediente, y ir y solamente zambullirse, y solamente, ya mire, salir limpio, limpiecito. Pero no fue así. Allá él quiso que lo halagaran, él quiso llevarse una vida de halagos como lo hacían en su tierra, donde muchas familias estaban agradecidos porque habían salido sus esposos de las mujeres y habían traído con bien por él, porque él era el general grande. Y era un general, no era cualquier persona, pero porque Dios lo había permitido, porque Dios lo había permitido, le había dado las victorias. Y Dios permite, mi hermano, tener victoria a cada uno de nosotros. Dios lo permite. Si tú eres obediente, Dios te da la victoria. Aleluya. Cuando uno pone la obediencia a Dios, mire, porque mire, puede entrar el orgullo. Así le pasó a Satanás. Dios creó a Satanás con un libre albedrío, y él pensó, y mire, quiso subirse al trono de Dios, quiso tomar la gloria de Dios, sabiendo que Dios lo había creado. Dios lo creó con un libre albedrío. Dios lo creó que él escogiera hacer el bien o lo malo. Como todos nosotros tenemos un libre albedrío en esta tierra, tú decides hacer el bien, tú decides hacer el mal. Y así mismo Satanás se llenó de orgullo, se llenó de altivez y quiso tomar el lugar de Dios. ¿Cómo se pone a pensar de esa manera? ¿Cómo se puso a pensar de esa manera? Si Dios es grande, fuerte, omnipotente sobre todas las cosas, para Él no hay nada imposible, mi hermano. Él puede sanar a cualquier persona en cualquier momento. Dios tiene su mano poderosa y escoge a siervos y le da cierta autoridad, cierto poder. No porque Eliseo tuviera algún poder. Allá fue a visitarlo Naamán, pero no porque allá Eliseo tenía el poder para sanarlo. El poder de Dios que estaba allá en Eliseo. De repente Dios da la sanidad. Hoy, si pudieras y si pudiéramos entender, un hombre que está leproso. Mire, muchas personas se quejan porque no tienen documentos, y Naamán allá tenía lepra y era un general de prestigio. Hoy, mi hermano, mi hermana, no te preocupes si no tienes documentos. Aquel tenía lepra y estaba enfermo, y era grande y lo halagaban y le servían y tenía sirvientes.
sientes. Hoy te quiero decir, mi hermano, mi hermana, que no te preocupes por lo que pasa y lo que está pasando en la nación. Hay personas que ni tienen documentos y son millonarios, aleluya. Tienen el bienestar, aleluya, y Dios lo ha permitido. Y ahí están, mi hermano. Allá Naamán, allá tenía podrición en su cuerpo. ¿De qué le servía tener aquella armadura y verse muy bien si por dentro estaba podrido, mi hermano, mi hermana? Estaba ahí, se estaba echando a perder. Por eso debemos de estar agradecidos que Dios nos permite estar en esta nación, aunque no tengamos nada, pero Dios nos bendice. Dios lo bendice y no tengas temor, no tengas miedo. Si aquel hombre tenía lepra y estaba ahí echándose a perder y no tenía miedo, tenía el lugar preferido ante el rey de Siria, donde mire, hasta carta le dieron para que fuera allá a presentarse con el rey de Israel. Y no solamente eso, sino que se llevó mucho oro y mucha plata, pensando comprar la sanidad, mi hermano. Y la sanidad la tenemos más cerca de lo que usted puede estar pensando. La sanidad está aquí, mi hermano. Solamente uno decide qué ropa, qué vestimenta lleva uno. Mire, yo me recuerdo que cuando empecé a caminar en los caminos del Señor, yo me recuerdo y pensaba de esta manera, que porque yo andaba vestido de lo mejor y acorbatado y con saco y bien acorbatado, porque uno se viste para agradar a Dios. Pero yo pensaba que porque me vestía mejor, estaba delante del Señor bien, por la vestimenta. Y puede uno solamente aparentar lo que hay por fuera, así como Naamán. Solamente sí, era un gran general, lo dice la palabra del Señor, pero de nada le servía porque estaba podrido por dentro. Y yo aparentaba en aquellos tiempos por la vestimenta, cómo me vestía, pero por dentro había podrición en mi vida. Había no un cambio genuino. Por eso solamente las vestimentas, la armadura, aparentaba uno que era grande y fuerte como un general, pero por dentro estaba podrido como Naamán. Había malos pensamientos, había envidias, había deseos en mi mente, y no porque estuviera bien vestido solamente sería una apariencia, una armadura falsa, porque por dentro estaba podrido, mi hermano. Y asimismo Dios quiere enseñarnos por medio de esta historia que debemos ser genuinos por fuera y por dentro, mi hermano. Que se mire por dentro lo interno y lo externo. Que no sea una falsedad, una armadura solamente que se mire muy bonita y que allá recibamos halagos como querían Naamán que lo recibieran en Israel con halagos, y que le hubiera gustado que lo recibieran allá con multitudes, porque así estaba acostumbrado, porque era un hombre de prestigio que sí ganaba las batallas, pero no era porque él quería, ni por sus propios medios, ni por sus propias fuerzas, sino porque Dios lo había permitido, porque Dios estaba con él. Y Dios está con nosotros, mi hermano, mi hermana. No te preocupes, solamente no te preocupes. Aquel hombre era leproso y estaba podrido, pero era un general de prestigio grande. Lo felicitaban las esposas: gracias porque traes a mi esposo con bien de las batallas. Lo felicitaba el rey, lo tenía en un
primer lugar de autoestima, allá lo ponía en un lugar y no sabiendo que por dentro estaba podrido. ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo me vestía? Podría ser solamente una apariencia, porque así era antes. Había altivismo. Si hubo altivismo en Satanás, egoísmo, altivez. Asimismo, la vida del hombre crece y vive con pecado. Nacimos con pecado por medio de nuestros primeros padres, de esa manera. Pero cuando empezamos a conocer a Dios, cuando empezamos a conocer a Cristo, aquella enfermedad, aquella podrición que estaba aquí dentro, aquella enfermedad que de repente sí estaba enfermo, aquello fue saliendo, mi hermano, fuera de mi cuerpo, donde Dios me sanó, me limpió de aquella pudrición. Aleluya. Dios puede sanarte el día de hoy. Dios puede limpiar tu corazón, tu mente. Allá Naamán trajo, mire nada más, déjeme leerle un poquito. Gloria a Dios. Mire cuánto oro se trajo allá Naamán y plata. Mire, allá los oficiales, los generales, en la cúspide de la jerarquía militar se encuentran los oficiales, en primer lugar los generales, quienes ocupan los más altos cargos de mando. Estos líderes, conocidos como generales y almirantes, son responsables de la dirección y estratégica y táctica de las fuerzas armadas. Quiere decir que aquel hombre era un hombre capacitado para hacer el trabajo que hacía, y por eso tenía las victorias. Pero allá también Naamán se trajo, mire, se trajo el oro y la plata, queriendo comprar la sanidad. Dice allá en el versículo 8: sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Mire nada más, un profeta, no porque él tenía el poder para sanar, sino que el mismo hombre no puede tener ningún poder, sino que el poder de Dios lo tenía él y podía sanar a las personas. Pero allá llegó Naamán y no le recibió como cuando uno recibe de persona a persona al invitado, a la familia, sino que le dicen: manda ahí que vaya a aquel lugar solamente, como mandándolo a cierto lugar, y que se sumerja en aquellas aguas que yo le digo. Pero qué chasco se llevó, qué chasco se llevó donde llegó y no le dieron un buen recibimiento. Allá solamente con el criado, y de repente agarró con todo lo que llevaba, el oro y la plata, y agarró camino de regreso. ¿Qué es lo que se estaba perdiendo? La bendición, mi hermana. Se estaba perdiendo la bendición de ser sanado, y agarró camino de regreso, donde allá llevaba sirvientes Naamán, aquel que estaba podrido por dentro, y lo empezaron a aconsejar: ¿qué te cuesta? Solamente obedece, solamente mira, no te pide grandes cosas lo que hagas, no es un sacrificio grande que hagas, solamente pide obediencia, que vayas y te sumerjas 7 veces y Dios te va a conceder la sanidad. ¿Qué te cuesta? Como rogándole allá, sabiendo la necesidad que hay, y allá uno
allá haciendo sus caprichitos. No, yo me voy de regreso. Se estaba yendo de regreso, sabiendo que iba a morir, sabiendo que iba a perecer, porque la enfermedad se le iba a avanzar. ¿Y de qué le servía ponerse las vestimentas, la armadura, sabiendo que era un hombre de prestigio y grande, capacitado para ciertas labores de guerra? ¿De qué le servía todo aquello que hacía si estaba podrido por dentro? Y por la desobediencia, por el orgullo, por la altivez de no obedecer a solamente aquel profeta. Ahora imagínese obedecer a Dios. Era el mismo Dios en el profeta Eliseo, y nada más mirando al hombre, mirando y poniendo la mirada en un hombre. Por eso usted nunca ponga la mirada en un hombre, mi hermano, mi hermana. Ponga la mirada en Dios. Yo no puedo hacer nada por usted, pero Dios puede hacer grandes cosas en su vida, en mi vida. Dijo allá en el libro de los Hechos, allá Pedro y Juan, cuando iban a orar a la hermosa al templo, dice que ponían un hombre cojo a las afueras del templo. Allá ellos, llenos del Espíritu, no descuidaban la oración, pero ahí era puesto un hombre paralítico de nacimiento, y de repente se lo encontraron en el camino pidiendo limosna, algo que le dieran para sobrevivir, para pagar sus gastos, para que lo cargara aquel que lo llevaba y le diera algo. Pero allá Pedro y Juan miraron aquella necesidad, aquel hombre que estaba enfermo por dentro, que tenía tullidos los huesos inservibles, sus ligamentos. Y dijo allá Pedro: mírame a los ojos. Y aquel hombre, bien atento y esperando algo, que le dieran una monedita de oro, de plata, dijo Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que te tengo te doy. En el nombre poderoso de Jesús, levántate y anda. Levántate y anda. Es que no tiene nada que ver el oro ni la plata, sino la confianza, lo que hay en nosotros, mi hermano, ahí dentro, lo que existe en tu vida. Tú tienes el poder ilimitado, mi hermano, mi hermana. Ahí está Dios, ahí dentro. Él puede sanarte automáticamente de todo lo que pueda haber ahí malo en tu vida. Solamente tienes que clamarle a Dios. Solamente tienes que decirle: Señor, abre tu boca, sáname, Señor, quiero ser sano. Tú lo has hecho en el pasado, lo has hecho en el presente. Tú tienes el poder, la autoridad para abrir tu boca y declarar sanidad en el nombre de Jesús. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. En esos instantes dice que lo agarraron de los hombros aquel hombre y lo levantaron así, mire, automáticamente. Allá estaba tieso aquel hombre. Aquellos ligamentos, aquellos nervios cobraron vida. Es que en la palabra del Señor hay poder, en el nombre de Jesús hay poder en Cristo Jesús. Si nosotros creemos esto, grandes cosas pueden hacer. No importa que haya enredadas allá afuera. El temor, el miedo lo hace uno flaquear, pero en el nombre de Jesús me levanto y ando. Voy a mi trabajo y voy de regreso. Voy confiado que Dios me va a guardar. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la confianza. Tú mirarás que caerán 10,000 a tu izquierda
y a tu derecha también van a mirar, pero a ti no llegará, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque Dios es poderoso. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios puede sanarte de cualquier cosa. Y no solamente, mire, que tengamos la armadura, la vestimenta y no tener la confianza. Porque puedo aparentar ser buen creyente, pero sería apariencias solamente, porque yo soy testigo del poder de Dios. Porque yo estaba podrido, mire, por dentro de mi corazón, y era un falso con aquella armadura, aquella vestimenta, como Naamán el sirio, y estaba podrido, no de lepra, pero de muchas otras cosas en el corazón, de egoísmo, de altivez, malos pensamientos, malos deseos. Y para Dios no hay nada imposible, lo que Él pueda hacer, lo que Él pueda cambiar, aleluya. Si Dios le plació cambiarme y tocar mi corazón, abrírmelo y romper lo que estaba como piedra, para Él todo es posible, aleluya. Y implantó un corazón, mire, un corazón que duele, un corazón que llora, un corazón que siente, un corazón que se quebranta como un niño, aleluya. Y solamente Dios lo hace posible, aleluya. Quita lo que está podrido y te limpia por dentro y te limpia por fuera, porque somos testimonios para la gloria del Señor, que Dios nos ha limpiado, restaurado en el Señor. Que hubiera sido yo con mis propios medios, mis propias fuerzas no pudieron lograrlo, pero para Dios no hay nada imposible, y Él lo logró. Él lo puede lograr con cualquier persona, en cualquier lugar que esté. Allá Naamán fue limpio, Dios lo limpió usando a Eliseo. Dios lo limpió completamente desde la uña del dedo hasta la cabeza. Lo limpió y le quitó toda la lepra completamente. Dios puede hacer lo mismo con alguien que está enfermo o que nos está mirando en estos momentos, que está batallando por muchos años. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Levántate victorioso, iglesia. Levántate y anda, que tenemos al que todo lo puede, al Rey de Reyes y Señor de Señores, donde mire, Dios no ha perdido ni perderá ninguna batalla. Nunca va a perder ninguna batalla. El diablo se somete a Dios y está bajo sus pies y tiembla de manera que mire, aunque se levante contra uno algo, usted no tenga miedo. Persista en el Señor. De una manera u otra, Dios va a usar medios para convencerlo. Así usando criados, los criados de Naamán, que lo convencieron a regresar y no a escoger el camino de regreso. Dios va a usar personas, a alguien, para que su fe crezca y no caiga y se desanime. Dios va a usar un medio o otro para que usted venga y se sumerja bajo las aguas y sea limpio, mi hermano, mi hermana. Dios va a usar los medios para que alguien que esté necesitado se sumerja bajo las aguas y sea sanado. Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Dice: vengan todos los sedientos, todos los que tengan sed,
y yo les voy a dar de aquella agua de beber, donde nunca más van a tener sed. Aleluya. Alguien que está sediento, alguien que tiene sed y tiene necesidad, o hay una enfermedad, dice el Señor: vengan a mí todos los que estén cansados, que yo los voy a hacer descansar. No te preocupes más, yo estoy contigo. Confía en mí, yo estaré contigo, no solamente el 2025, sino todos los días, todos los años, mi hermano, hasta el fin del mundo Él estará con nosotros. Solamente pongamos nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Mire, mi hermano, muchas veces suele pasar. Yo me recuerdo que estaba enfermo, y ¿sabe qué me faltó? Solamente visitar al brujo. Pensé que ya no había solución, donde me faltó solamente ir a visitar al brujo. De tan malo que estaba por dentro, podrido, que pensé que por haberle hecho a alguien algo malo, que mire, cuando uno está joven no sabe tanta barbaridad de cosas que hace uno a los demás, tantas cosas, tantas borracheras y ridiculeces que hace uno, y se le olvida a uno lo que hace cuando uno tiene efectos de las drogas, del alcohol. Y solamente cuando estaba enfermo, estaba podrido por dentro, yo pensé que me habían hecho un trabajito, un embrujo, y solamente me faltaba ir a visitar a un brujo para que me hiciera algo ahí que le dicen limpieza. Fíjese, solamente me faltó eso. Había ido a la acupuntura, había ido con el masajista, el mejor masajista, aquel que masajeaba a los artistas, a los deportistas, y nada. Aquella podrición, aquella lepra ahí estaba dentro de este cuerpo y no sanaba. Y de repente dije: ¿qué pasa? ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Será que me van a operar? ¿Voy a quedar paralítico? ¿Qué va a pasar de mi familia, de mis hijos, de lo que tengo? Lo poco que tengo, aunque haya tenido poco oro, poca plata, ¿qué va a pasar con los bienes? Ya yo paralítico, ¿qué va a pasar? Solamente me faltó eso hacer, pero para la gloria y gracia del Señor no hubo necesidad, porque vino Dios a mi vida. Vino Dios y me cambió y sacó lo que estaba podrido y me puso una armadura, una vestimenta de la mejor que puede haber. No una vestimenta por fuera, sino algo por dentro. Le puso un saco con corbata a mi corazón. Aleluya. Así mismo trabaja Dios, donde allá yo conocí muchas personas donde yo era, porque yo vivía aquí y al otro lado había una cantina. Hace 35 años yo miré muchas personas morir de alcoholismo, de las que tomaban ya del alcohol de 96, ese donde uno se echa una cortadita y cómo arde. Miré muchas prostitutas, muchas mujeres que iban por el mal camino, no ofendiendo aquí a ninguna mujer, porque así mismo hombres también. Todo un mundo de maldad que me encontraba en aquel mundo de pudrición. Pero Dios hizo la obra, mi hermano, y cuando Dios hace la obra, Dios te cambia. Dios te viste de diferente manera y te pone una vestimenta diferente, interna. No estoy hablando de la vestimenta,
Hoy usted posiblemente me mira de repente que me he visto bien. ¿Y sabe por qué? Porque represento a Cristo. Porque estoy agradecido todo lo que ha hecho en mi vida desde que lo he conocido, desde que tengo uso de razón que conocí de Él. Estoy agradecido con Dios. Y yo no sé si usted está agradecida con Dios, pero yo sí sé que Dios es bueno y limpia y quita todo lo podrido y nos viste de diferente manera, mi hermano, mi hermana. Allá Naamán, el general grande y de buen prestigio y de buena estatura, fue sanado. Dios lo sanó completamente desde los pies hasta la cabeza. ¿Cómo se iría a Siria reconociendo a Dios, que Dios lo sanó a través del profeta Eliseo, donde nunca más se le olvidó que Dios lo había sanado? Y asimismo nunca se me debe de olvidar, y no pasa por mi mente nunca apartarme de Dios, porque ahí está la clave. Cuando uno se desaparta de Dios, asimismo uno escoge qué camino toma, y el mejor camino es al lado de Dios, agarrados de su mano, mi hermano, donde ahí está la fortaleza, donde mire, el único, nosotros nos desanimamos, vemos las noticias, ay, mi familiar, ay, la migraña de mi cabeza. En pocas palabras, nos desanimamos por tanta noticia. Pero mire, uno debe de estar confiado, uno debe de seguir firme en los caminos del Señor. Usted solamente sírvale al Señor y Dios recompensa bien, aleluya. Dios paga bien, lo va a guardar, porque el único que mire que no se desanima, porque mire, el diablo podrá estar tramando todo esto para desanimarlo, para que usted entre ahí en nerviosismo, en depresión, y ore por mí porque tengo alta la presión y se me subió esto y el otro, tengo ansiedad. ¿Y qué dice su palabra? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7: echando toda ansiedad, echando toda preocupación, echando todo problema sobre mí, sobre el Señor. Yo llevaré sus cargas, dice su palabra. Asimismo, el único que no se desanima y nunca se va a desanimar es Satanás. Y todo aquello que se trajo del cielo, allá son los únicos que miren, no se van a desanimar y nos van a tratar de hacer la guerra, y nos la está haciendo, metiendo miedo a muchos hermanos, hermanas, que de repente se desaniman y dicen: no, es que no voy a ir a la iglesia porque esto y esto. Puede haber una redada, podrá haber una redada, pero si nosotros tenemos a Dios, Dios nos va a guardar, mi hermano. No tenga miedo, cobre ánimo, así como cobraron ánimo los discípulos cuando vino la tempestad, que miraron el gran viento, la gran tormenta, y el mismo Señor, mire, animó a aquellos que estaban todos, mire, ahí atemorizados. Allá llegó el Rey de Reyes y sujétate ahí a mar, sujétate lluvia, estruendos, para, y hizo gran bonanza. ¿Será algo imposible para Dios? No hay nada imposible para el Señor de señores, mi hermano, mi hermana, el que todo lo puede. No tengas miedo, mi hermana. Vente a buscar de Dios, vente a la iglesia, llénate del Señor, llénate de la presencia del Señor. Y acá el pueblo, mire que está acá, clamemos a Dios,
Pidamos por los hermanos, por las hermanas, para que Dios los fortalezca. Y mire, ya cuando están fortalecidos, le hacemos una fiesta al Señor, aleluya, y le cantamos, alabamos a Dios, y Dios se manifiesta, aleluya. Dele la gloria, hermano. Imagínese, 2 minutos más. Imagínese cómo llegó aquel general Naamán allá a Siria, dando testimonio del poder de Dios, dando testimonio lo que pasó, y donde de repente los que sabían de su podrición, de su malestar, allá se quedaron, mire, con la boca abierta y creyeron. ¿Usted qué cree que cuando algo pasa y sana a alguien, se quedan, mire, con la boca abierta, y de repente surge algo ahí dentro de ellos que quieren saber quién lo sanó? Asimismo, hoy en día somos testimonio de Dios. Todo lo que pase, lo bueno en nosotros, testificamos a Dios, que Él es grande, que Él es bueno, que Él es misericordioso. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a testificar, mi hermano, que Dios es bueno. ¿Por qué no oramos, mi hermano? La oración tiene poder. Vamos a orar, hermano, póngase de pie y vamos a hablar con Dios. Y vamos a decirle a Dios: fortalécenos, Padre Celestial. Si tenía una raíz, algo que estaba creciendo de incredulidad, yo sé que había incredulidad en los tiempos de los discípulos, pero Señor, en este día me has hablado a mi vida, Señor, y me has fortalecido, y tu Santo Espíritu me ha llenado de ánimo, Señor. Gracias, Señor. Pero asimismo, Señor, protege a mis familiares, protege a mis hijos, hijas, esposa, a mis seres queridos, Señor, en general. Te ruego, Padre bendito, en este día maravilloso, Señor, que tú eres real, Señor, que tú existes, y te reconozco, Señor, como mi único Salvador de mi alma, Señor. Y asimismo vivo confiado, Señor, que un día también llegará, Señor, aquel necesitado, ya sea mi hijo, ya sea mi hija, ya sea mi madre, ya sea mi abuelita, Señor. Porque, Señor, en ti hay salvación, aleluya. Y no solamente salvación del alma, sino que hay protección divina de parte del Señor. Señor, en estos momentos, Señor, nos unimos en oración, Señor, tu pueblo, aquel que has traído en este día, Señor, que ahí solamente ponemos nuestra confianza en ti, Señor, que tú, Señor, puedes hacer algo grande.